Bien, seguimos en Agro y Algo Más y lo prometido ya está en contacto con nosotros, como siempre, para hablar de temas de producción, nuestro asesor permanente, asesor ad honorem, por ahora. Ya nos va a empezar a cobrar en cualquier momento, Perfumo. ¿Cómo le va, Farías? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Volpi? No, vamos a tutear. ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. No, los asados que te debemos cuando se levante la pandemia, me amo. Va a ser Tengo todo anotado. Acá tengo la lista, recién acabo de sumar uno. tremendo, de lunes a lunes. Va a ser tremendo, ¿vos sabés? Bueno, Aunque pero va a está... ser un gusto. Para mí va a ser un gusto. Es Espero más, que... me ofrezco para azar. Sí, viste que Liniers está bajando, pero viste que cuando la nafta sube porque sube el petróleo, y cuando baja el petróleo la nafta no sube. El ganado en pie está bajando, pero la carne en el mostrador, me parece que no. De todas maneras, prometo, un par de asados prometo antes de fin de año. Dale. Queda testificado por acá. Bueno, Marcelo, escucha Eduardo, no, bien acá. puntualmente, a ver, ¿por dónde empiezo? Empecemos por soja maíz. El balance general, después de ya faltaba poco cuando hablamos la última vez, pero ¿qué nos podés decir sobre la campaña que cerró justamente lo que tiene que ver el maíz y la soja? Hablábamos con la gente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, particularmente Córdoba hablaba de un muy buen balance. ¿Qué opinas vos? Lo que creo, Marcelo, que si vos te pones a analizar el año climático no tiene nada que ver con lo que fue en general, estoy hablando con los rendimientos, claramente. Ahí uno puede observar las características ambientales que tienen los suelos de nuestra región y evidentemente las respuestas a los rendimientos fueron, para mi forma de ver, buenos, a pesar de que en algunas situaciones obviamente no la pasaron bien, pero te diría que los promedios en general son normales, algunos llegaron a lograr, aquellos, como siempre digo, que tienen napa, los que realmente el suelo tiene una capacidad de retención importante, me refiero fundamentalmente al agua, que fue lo complicado de este año. Yo creo que los rendimientos, ya sea para maíz, que fueron un poquito más sorprendentes que para soja. La verdad que ahí lo que pasa es que el cultivo de maíz, siempre el manejo, todas las estrategias que tienen que ver más con la nutrición, con el manejo en general del cultivo, pero la nutrición obviamente que fue un papel importante, no se maduraban nunca los maíces que estaban muy bien fertilizados, y bueno, y eso evidentemente muestra siempre una respuesta. La soja, y con respecto en soja también los rendimientos, mirá, una cosa que me llamó la atención al final de la campaña es que los rendimientos de soja de segunda en determinadas zonas estuvieron casi, en algunos casos, en el caso de Roca, por ejemplo, en varios lotes que tenemos para asesorar, superaron a la soja de primera. Porque el productor siempre está creyendo de que la soja de segunda rinde un 20% menos, o 5, 6 o 10 quintales menos. Yo creo que ahí hay un error de concepto, porque claramente cuando se dan precipitaciones llegan en un momento adecuado, como llegaron en la soja de segunda, puede llegar a tener una respuesta importante. Hemos hecho sojas de segunda en varios productores, atendemos de 5.000 kilos, parecido a la soja de primera. Bien. Por lo tanto, volvemos otra vez al mismo tema, el agua jugó un papel fundamental, el principal jugador de la cancha, y evidentemente los lotes que tienen napa, los lotes que tienen más capacidad de retenciones de agua son los que realmente fueron más favorecidos, y los rendimientos se asimilaron muchísimo al año anterior, que fue un año normal. Bien, más allá de lo que hablas, que siempre la tenemos bien clara, que tiene que ver con el agua, con la reserva de agua, con el perfil de humedad, estas cuestiones, el rendimiento que sorprende a nivel general, me refiero en cuanto a las estadísticas, porque no solo vos mostrás la sorpresa en algunas cuestiones, sino que los informes de las entidades especializadas sí lo manifiestan también. ¿Puede encontrar un argumento en el buen tratamiento del cultivo que hizo el productor, en lo que tiene que ver lo que hablamos siempre, en la nutrición y en los periodos que obviamente exige ese tratamiento, y que también suplió en parte la falta de rendimiento por la falta de lluvia? Marcelo, como te acabo de decir, el manejo del cultivo de maíz es mucho más marcado, todas las estrategias que tengan que ver inclusive con la nutrición, con el manejo de los híbridos. Hoy el manejo de los híbridos ha cambiado muchísimo en estos últimos 2 años. Me refiero fundamentalmente a que a muchas veces
los productores vienen con ensayos que recolectan o información que toman o de internet o de algún ensayo que esté dando vuelta de alguna cooperativa o del INTA o de alguna institución. Y lo que estamos viendo desde la consultora es claramente que ya estar comparando híbridos a la cual se le colocan 80.000 plantas y se hace un manejo clásico como se venía haciendo históricamente, o mejor dicho, no históricamente, sino en los últimos 7, 8 años, es un error, porque hoy por hoy cada híbrido, fundamentalmente me refiero a estos híbridos de punta, que son 5 o 6 híbridos, no son más, muestran unas diferencias muy marcadas con respecto al manejo de densidades, al manejo de nutrición. Este año nos encontramos en que el peso del grano, porque se dieron precipitaciones a fin de enero, fue un factor fundamental en el rendimiento, y el peso del grano es un factor que depende de la genética de cada híbrido, y es un factor que muchas veces los técnicos no le hacemos caso porque creemos que un maíz tiene un peso de 1000 de 320, 350 gramos los 1000, y en realidad no es así porque la genética depende de cada híbrido en particular, y por ejemplo el peso del grano es un factor muy importante de rendimiento, es el segundo factor de rendimiento. Obviamente el primero tiene que ver con el número de granos por metro cuadrado, pero el peso del grano, digamos que es la segunda etapa crítica que tiene el cultivo. Este año tuvimos la posibilidad de tener 150 milímetros, 130 milímetros allá por fin de enero, y definieron muchísimo, tuvieron mucho que ver en el peso, en el último periodo del cultivo, y marcaron diferencias, inclusive entre híbridos. Por lo tanto, te digo, Marcelo, hay que tener a veces es preferible usar un híbrido que nosotros conozcamos antes de meterse de cabeza con híbridos nuevos que todavía estamos conociendo. Esto tiene que ver con el manejo de densidades, con el manejo de la nutrición. La respuesta al nitrógeno que tienen determinados híbridos es muy fuerte con respecto a otros híbridos. Hay híbridos que no se le puede levantar las densidades porque tienen problemas de caña, después se caen. Por lo tanto, el manejo del híbrido tiene que ver muchísimo con conocer al híbrido para saber cómo se va a comportar en determinadas situaciones, y obviamente ir introduciendo dentro de las variedades, de los híbridos que elegimos, de a poquito los híbridos nuevos para ir conociéndolos, y obviamente van a ser el futuro del campo. Pero la realidad es que el cultivo de maíz ahí marca mucho más diferencia que el cultivo de soja, siendo el cultivo de soja mucho más rústico, mucho más estable, en donde las estrategias de nutrición ahí no juegan muy fuerte, como las gramíneas, que sí se marcan, por ejemplo, con el trigo y con el maíz. Por lo tanto, lo que te digo es que la respuesta que podemos lograr desde el punto de vista estratégico va muy de la mano con el cultivo de maíz. Tenemos respuestas muy fuertes. La última entrevista que habíamos hecho ahí en la televisora, habíamos hablado de las diferencias de rendimiento entre refertilización con los testigos sin refertilizar. Bueno, no lo terminamos contando, pero las respuestas fueron de 25 quintales por hectárea, que es un valor muy, pero muy alto. Es muy difícil sacar esas diferencias de rendimiento con otras estrategias, por ejemplo, cambiando de híbrido. O sea, la respuesta que vos podés lograr cambiando de híbrido de un año a otro puede ser de un 2, un 3, un 4%, y la respuesta que vos podés lograr con un buen manejo nutricional y un buen manejo de densidades, ya nos vamos a estos valores de 25 quintales por hectárea, que hoy, imagínate vos, al precio que tiene el maíz, el margen bruto realmente impacta muchísimo. Excelente trabajo de Produce, porque lo que mostraste previamente a la cosecha en el campo, prácticamente en el campo de acción, mostrando justamente, recuerdo aquel informe de diferencias entre distintas franjas con realización de tratamiento de cultivo y sin realización de la misma, prácticamente se confirmó en el porcentaje de que hablamos aquí. ¿Lo perdimos, Edu? Sí, porque... No sé si me escuchás. A ver, ahora sí. Hola, se cortó, sí. No te alcancé a escuchar. No, digo que el trabajo que habías mostrado en Agro y Algo Más, previo a la cosecha, confirmó efectivamente gran trabajo de Produce, de la empresa, que maneja tu hijo. Hay que decirlo esto, hay que decírselo a toda la gente que en este momento ya está trabajando el hijo. Él prácticamente está como Castrilli, es el que dirige los árbitros, pero no
ya dirige el hijo toda la empresa, me refiero, más allá de la broma, que el trabajo que mostraste aquí antes de la realización de la cosecha confirmó justamente esas diferencias de la zona, ¿no? Realmente, las estimaciones que veníamos teniendo la precaución de decir, tenemos que pasar con la cosechadora, que es la que manda, que es la que realmente dice la verdad, bueno, coincidió muchísimo con lo que veníamos estimando. Así que desde ya me parece importantísimo que el productor esté al lado del técnico, al lado de su ingeniero de agrónomo de confianza, como siempre lo digo. Me parece que es una forma de ganar, de ir creciendo en rendimiento y de ir achicando la brecha esta que siempre los técnicos marcamos muchísimo, entre el rendimiento potencial y el rendimiento logrado, ¿no sé? Vamos al trigo. ¿Te subís al vagón del optimismo de las entidades que están previendo una gran superficie de siembra de trigo este año? Marcelo, yo la verdad, yo soy del lote a lote. Por ahí las estimaciones a nivel nacional, bueno, lo manejan las instituciones como vos acabas de marcar, y evidentemente son las referencias que tenemos para informarnos sobre este tema. Lo que yo sí te digo es que si uno hace una comparación del año anterior, donde la situación climática, la situación del agua en el perfil del suelo, el arranque del cultivo y el precio del maíz que teníamos en mayo del año pasado, era aproximadamente el precio del trigo, quise decir, el precio del trigo aproximadamente valía $170 la tonelada. Hoy tenemos un precio de trigo que supera los $210, $215 la tonelada. El año pasado estábamos con un perfil en el momento de la siembra, ya por el 20 de mayo aproximadamente, con 220, 200 milímetros, y este año estamos pisando los 300 si sumamos las precipitaciones que ocurrieron hace unos días atrás. Por lo tanto, no muchas veces ocurre que entramos a sembrar el cultivo de trigo, ¿sí?, con un precio de $215 la tonelada y con 300 milímetros de agua útil a los 2 metros, en donde claramente las perspectivas de rendimiento son realmente interesantes. Obviamente que todavía falta muchísimo para poder hablar de rendimiento, pero hoy uno ya puede predecir la posibilidad de tener más de la mitad de la cosecha o de los promedios que nosotros normalmente sacamos, y esto tiene que ver con ese valor. Uno ya se asegura los costos, Marcelo, que no son pocos en el cultivo de trigo, y bueno, y eso te da realmente de qué pensar, de que uno tiene que ser muy optimista. Vuelvo a hacer la salvedad de que el clima todavía no termina, no nos olvidemos que el clima en los últimos años siempre se pone en un extremo, y bueno, y las heladas y las precipitaciones de primavera obviamente tienen que estar presentes cada una en su lugar, ¿no es cierto? La helada de septiembre del año pasado fue realmente complicada, y bueno, espero que este año hemos tomado algunas precauciones en el manejo de las variedades, en la elección de algunas variedades que soportan más heladas que otras, y buscando, digamos, fundamentalmente el cultivo antecesor sobre maíz. Hemos utilizado estas variedades complicadas, o sea, tratamos de usar variedades con tolerancia a frío, y en aquellos lotes que son un poco más bajos, en donde sabemos que la helada pega más fuerte. Pero claramente, hasta el momento, la foto de hoy no tiene absolutamente nada que ver con la foto del año pasado para la misma fecha. Realmente hoy el clima y los precios le hacen una invitación al productor a sembrar trigo, siendo un cultivo tan pero tan importante por el presente y por el futuro del campo, siendo el cultivo de trigo uno de los cultivos que mayor nos ayuda a descompactar los suelos, a levantar lo que es la materia orgánica, a poner rastrojo en superficie, y todos los beneficios que nosotros conocemos de un cultivo tan importante, pero tan importante para ponerlo dentro del sistema de producción. Bien, Eduardo, cuando comenzaste tu relato hablaste de lo que es el objetivo de Agro y Algo Más. Cuando dijiste, no, yo no estimo, nosotros nos gusta saber lo que vos dijiste, el trabajo de lote en lote, que en definitiva son los datos que se reflejan macro en los informes de las bolsas respectivas, que siempre colaboran con nosotros, pero el objetivo de Agro y Algo Más es mostrarle al productor o a la gente en general
¿Por qué esos informes macro muestran lo que tiene que ver con las perspectivas? Y lo que muestran esos informes macro tiene que ver con las condiciones que vos hablás, estudiando lote a lote, que ese es el objetivo principal del programa, transmitir justamente esa posibilidad de que la gente conozca el trabajo en el campo propiamente dicho, más allá de los números, ¿no? Sí, claramente, Marcelo, mira, yo esta tarde casualmente estuve visitando y monitoreando algunos lotes de trigo y bueno, la verdad están espectaculares, han cambiado el paisaje absolutamente, se empieza a teñir de verde, se pinta de verde algunos lotes que realmente para los ojos es hermoso, ¿no es cierto? Para los que nos gusta esto, lo disfrutamos y realmente a mí me pone muy bien. Y el que quiera aprender... Los han nacido bien, ¿viste? Han nacido muy bien. Ese chaparrón que tuvimos hace unos días atrás fue muy importante, no solamente desde el punto de vista de la buena emergencia del cultivo, sino que puso en la solución del suelo los fertilizantes que el productor seguramente había colocado en el momento de la siembra y bueno, y esos ya están disponibles para que la planta los empiece a consumir. Y a todo aquel que quiera saber cómo se logra aumentar la producción, el 7, 8 y 9 de septiembre va a tener la posibilidad de escuchar a los mejores especialistas, coordinado por este señor que está en pantalla y por el señor Joel, así que seguramente tendremos un congreso que muestre lo que habitualmente tratamos de mostrar en Agro y Algo Más Televisión. Che, te cuento, se están anotando para el asado, el presidente del directorio, que por lo menos llevará el vino, me imagino, Biagiotti, sí. Yo creo que sí. Esto no es de llegar con la mano vacía. No es de... sí, sabe elegir el vino, sabe de eso. Bueno, mejor. Bueno, que se sumen más como Héctor, entonces, ahí, que son un equipo grande. Bueno, abrazo enorme, querido, nos reencontramos en cualquier momento, gracias como siempre. Marcelo, bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana y a cuidarse muchísimo con todo esto que realmente es complicado. Seguro que sí. Y la verdad, todos tenemos que poner un granito de arena. Te mando un fuerte abrazo. ¿Te vacunaste? Por supuesto. Sí, el mismo sábado que yo, ¿no? Sábado pasado. ¿Cómo te resultaron los efectos? Complicado, Marcelo. Entonces a mí me pusieron agua, loco. Yo no sentí nada. Todo el que le pregunta fiebre, dolor de cuerpo, toda una cosa de loco, yo nada, loco. Para mí me pusieron agua. O no tenía la jeringa la aguja la jeringa. Para mí me apoyaron la jeringa, no me pusieron nada. Increíble. Bueno. El domingo fue un domingo de Netflix absoluto, te diría. Absoluto. Desde la mañana temprano hasta la noche sentadito en un sillón. Abrazo. Otro. Chau, que anden bien. Ahí está Eduardo Farías, el ingeniero agrónomo que habitualmente nos asesora a través de su empresa Produce, empresa de asesoramiento obviamente.